El auto de Toamaso Tion lleva bajo resguardo policial más de 50 días. No está en un depósito esperando. Lo han desmantelado pieza por pieza meticulosamente. Retiraron paneles, arrancaron asientos y examinaron todo el chasis. Lo rearmaron bajo vigilancia oficial como un rompecabezas que necesitaban ver por dentro. Ese vehículo transportó a Nancy Guthrie la última noche que fue vista viva. Al menos, eso es lo que indica el relato oficial. Pero hay algo crucial que debe analizarse desde este preciso instante. El único testimonio del ingreso de Nancy a su hogar proviene del conductor. Ninguna lente captó su entrada, ni hubo vecinos que presenciaran aquel retorno. No hubo llamadas de confirmación ni un solo mensaje de texto tranquilizador. El sistema de alarma no registró aperturas en la puerta principal. Nada. La única evidencia del 31 de enero es un garaje activándose a las 9:48. Eso y la simple palabra del hombre que manejaba aquel auto. ¿Y si ella realmente nunca llegó a cruzar ese umbral? ¿Qué tal si el portón se movió mientras Nancy seguía dentro del coche? ¿Y si el descenso relatado a los detectives jamás ocurrió de esa forma? ¿Y si el trayecto no terminó en casa de Nancy sino en otro lugar? Nada de esto puede afirmarse sin pruebas irrefutables. Pero deben considerarlo, porque si Nancy jamás entró en esa vivienda el vacío de 4 horas hasta la 1:47 desaparece. Se convierte simplemente en una coartada cuidadosamente fabricada. Lo del Porsche fue una actuación para una cámara sentenciada, con sangre plantada deliberadamente. Una silueta enmascarada fingiendo un inicio, cuando la tragedia real empezó mucho antes. Esa posibilidad lo altera absolutamente todo en esta investigación. El Buró Federal, tras 50 días diseccionando ese auto, podría saber la verdad. Si esta historia los atrapa, denle like y suscríbanse para seguir cada actualización de este caso. ¿Creen que Nancy realmente entró a su casa esa noche? Dejen su respuesta en los comentarios. Esa respuesta es la base de todo. Ahora consideren este otro detalle. El alguacil exoneró a la familia el 16 de febrero ante el público. Afirmó que todos los hermanos y cónyuges quedaban libres de toda sospecha. Toamaso estaba incluido. Pero si es inocente, ¿por qué su auto sigue desguazado? Si los investigadores creen que él no tuvo nada que ver, ¿por qué le arrancaron los asientos y removieron cada panel interno? ¿Por qué escudriñar el chasis de un hombre libre durante 50 días? Uno no destruye un automóvil si confía plenamente en quien lo conducía. Se desmantela porque sospechan que el metal oculta secretos que él intentó enterrar. Informes forenses filtrados sugieren hallazgos que desafían la línea de tiempo establecida. Deténganse a pensar en las implicaciones de ese desafío técnico. Cuestionar que Nancy llegó a las 9:50 y desapareció a la 1:47. Si la evidencia física contradice ese horario oficial, si el posicionamiento global revela una parada omitida o una ruta inconsistente, si existiera un destino jamás revelado, toda la narrativa oficial se desmoronaría por completo. Y eso es solo el auto. El Buró Federal ha allanado la casa de Toamaso 5 veces. 5 registros con recolección de pruebas y fotografías minuciosas de las habitaciones. Inspeccionaron el pozo séptico e incautaron los dispositivos de vigilancia del lugar. Se llevaron maletas de la propiedad. Quiero que mantengan esa cifra presente en su mente. 5 inspecciones distintas bolsas, repletas de evidencia del registro de la fosa séptica, cámaras desmanteladas, y esas maletas siendo retiradas del lugar. Ahora, con toda sinceridad, ¿parece este el perfil de un hombre libre de toda sospecha? O más bien, suena al de un individuo al que el FBI tiene acorralado mientras proyectan una narrativa distinta ante la opinión pública. Compartan su análisis en los comentarios, porque las mismas señales emergen con claridad de los propios indicios. Lo que viene a continuación desafía cualquier justificación lógica. A pesar de todo, mientras desmantelaban su vehículo pieza por pieza, a través de las 5 incursiones del FBI en su domicilio, entre el constante desfile de bolsas de pruebas, la inspección de la fosa y el retiro de su sistema de vigilancia, Tomaso Cioni
No pronunció ni una sola palabra durante 30 días, ni un suspiro. Mientras tanto, cada uno de los integrantes de la familia Guthrie aparecía frente a las cámaras. Savannah publicaba videos desgarradores, desbordada por el llanto. Ofreció una recompensa de $1.000.000. Cameron incluso le habló directamente al secuestrador en una grabación. Annie colaboró diligentemente en cada etapa del proceso. Sin embargo, Tommaso, la última persona que vio a Nancy con vida, el único testigo de aquel encuentro, y el hombre cuyo testimonio constituye el pilar de toda la cronología oficial, simplemente se volvió invisible. Ni un comunicado oficial, ni un video, ni una súplica por su regreso, ni una publicación en redes. Nada durante ya 4 semanas. Traten de ponerse en sus zapatos por un instante. Tu suegra ha desaparecido sin dejar rastro. El país entero se ha volcado en su búsqueda. Tu esposa se está desmoronando emocionalmente. Tu cuñada suplica desesperada en la televisión nacional y los agentes federales no se despegan de tu puerta. ¿Qué harías tú? Hablarías. Suplicarías. Buscarías cualquier lente de cámara disponible para expresar que amas a esa persona y necesitas que la encuentren. Eso es lo que hace la gente inocente. El dolor y la angustia son cargas demasiado grandes para guardarlas bajo llave. Ese sentimiento se desborda sin importar cuánto intentes contenerlo, a menos que alguien te haya ordenado guardar silencio, a menos que cada una de tus palabras sea considerada una posible prueba en un futuro juicio, a menos que ese hermetismo no sea duelo, sino una estrategia fríamente calculada. Reflexionen en los comentarios. ¿Ese silencio es dolor o es táctica? Es una interrogante que ningún análisis serio puede pasar por alto. Y luego están las inquietantes declaraciones del alguacil. Un periodista cuestionó directamente al alguacil Chris Nanos sobre la situación de Tommaso. Había una opción clara. Pudo haber declarado que Tommaso no tenía relación alguna con el incidente. Una frase limpia, contundente y final. En su lugar, respondió de manera condicional, afirmando que solo actuarían con plena fuerza de la ley si lograban demostrar la culpabilidad. Si analizan ese gesto, no es una desvinculación, es una postura puramente condicional. Un oficial de alto rango, eligiendo de manera muy específica y deliberada, no cerrar esa puerta de sospecha. Una última interrogante antes de profundizar. Si el alguacil supuestamente exoneró a Tommaso el 16 de febrero, ¿por qué el FBI continuó visitando su hogar y manteniendo su auto bajo custodia? ¿Por qué siguieron extrayendo bolsas de evidencia? ¿Y por qué los informes forenses filtrados sugieren que el vehículo podría desmentir toda la cronología de los hechos? ¿En quién deciden confiar? ¿En la exoneración oficial o en el peso de la evidencia física? Porque ambas versiones no pueden coexistir. Y al finalizar este análisis, quedará absolutamente claro en cuál de las dos reside la verdad. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Un antiguo agente especial del FBI, llamado Greg Rogers, pasó más de 2 décadas inmerso en investigaciones federales de alta complejidad, casos que requerían una planificación minuciosa, explotación de vulnerabilidades internas y secuestros dirigidos con precisión. Al analizar el caso de Nancy Guthrie, no vio un crimen aleatorio, sino un plan maestro, y detalló ese esquema públicamente en la revista Parade. Rogers identificó 3 áreas críticas de conocimiento que el autor de este secuestro debió poseer: el funcionamiento del sistema de seguridad, la rutina diaria de la víctima y sus debilidades físicas. Luego lanzó una advertencia que debería dejarlos reflexionando profundamente. Afirmó que es sumamente probable que alguien que conocía íntimamente a Nancy esté involucrado, alguien perteneciente a su propio entorno. Sugirió que esa persona podría pertenecer al entorno más cercano de la víctima, alguien que pudo haber sido contratado para obtener información o que simplemente se encontraba en un entorno donde fue acumulando datos de forma pasiva, sin siquiera ser consciente de ello. Esas 3 categorías
serán contrastadas rigurosamente con los archivos del registro público. Observen dónde encajan, porque cada una de ellas nos conduce invariablemente hacia el mismo punto final. Empecemos por la seguridad. El intruso en el pórtico a la 1:47 ni miró la cámara. Caminó directo a ella y golpeó el lente 2 veces con los dedos, un gesto despreocupado, como quien apaga la luz al salir. Los expertos lo definen como conducta de propiedad. Esa no es la forma en que un desconocido se desplaza por un espacio ajeno. Se trata de memoria muscular. Pero hay un detalle perturbador oculto tras ese preciso instante. La cámara Nest de Nancy no tenía suscripción de almacenamiento en la nube. Las imágenes se guardaban localmente en el aparato sin respaldo externo. Si te llevas el equipo, la evidencia desaparece. Casi les funcionó. El Buró Federal de Investigaciones rescató el video solo porque técnicos de Google hallaron datos residuales en servidores internos inesperados. ¿Quién conocía la falta de suscripción en la nube? Desde el exterior, el dispositivo luce idéntico, ya sea que esté respaldando información o no. Un intruso foráneo siempre asume el peor escenario posible, que su imagen se transmite en vivo. Nadie se arriesga a manipular una cámara que cree que lo está delatando. Sin embargo, alguien que hubiese habitado ese hogar, alguien que observara a Nancy interactuar con el lente, sabría que ella jamás pagó el servicio y que las imágenes morían en el aparato y en ningún otro sitio. Esa persona entendería que sustraer el dispositivo era el núcleo fundamental de toda la operación. Eso no se aprende vigilando una casa desde afuera. Se descubre conviviendo bajo ese mismo techo durante años. Piensen en quién encaja en ese perfil y guarden su sospecha por un momento. El cronograma revela que el momento del rapto no fue para nada aleatorio. Fue quirúrgico. Nancy llegó donde sus amigos a las 5:32 de la tarde para cenar. Tommaso la regresó. El garaje abrió a las 9:48 y cerró a las 9:50. El alguacil confirmó el cierre de la puerta a las 9:50, asumiendo que Nancy ya se disponía a dormir. Quien ejecutó este crimen esperó toda la noche y atacó a la 1:47. Sabían que ella había salido, sabían que ya estaba de regreso, que se encontraba sola y que dormía profundamente. Tal precisión exige conocer la dinámica de la familia, no solo la estructura física, sino la vida interior, sus rutinas más íntimas, sus ritmos de vida, que los viernes terminan con el cierre del garaje y una mujer de 84 años quitándose sus audífonos, quedando sorda en una casa donde nadie sabrá de ella por las próximas 14 horas. 14 horas de margen desde las 9:50 del viernes hasta el mediodía del sábado. Ni una llamada, ni un mensaje, nadie recorrió las 4 millas necesarias para ver cómo estaba una anciana con marcapasos. Lo que ocurrió ya había terminado al menos 9 horas antes de que alguien notara su ausencia. Pregúntense ahora, ¿quién sabía que nadie vendría a verificar su estado? ¿Quién conocía que esa ventana entre su regreso y el hallazgo era de 14 horas de amplitud? Un extraño no posee esa información ni domina los hábitos familiares de un sábado por la mañana. Un intruso ignora que Nancy acostumbra ver la misa en vivo y que faltar a esa cita es lo único capaz de encender las alarmas en su círculo cercano. Es un conocimiento doméstico que apunta exactamente hacia la misma dirección que el secreto de la cámara. Luego debemos analizar la inquietante precisión con la que se eligió ese fin de semana en particular. Nancy desapareció justo el fin de semana en que Savannah debía viajar al extranjero para la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno con la cadena NBC. Las asignaciones para las Olimpiadas se sellan y confirman con muchísimos meses de anticipación. Son el tipo de planes que se discuten inevitablemente durante cualquier cena familiar. ¿Podría alguien sostener en serio que todo esto no es más que una simple coincidencia, porque las mismas señales emergen del análisis forense? Compartan sus teorías en los comentarios. ¿Creen que la elección de ese fin de semana específico fue una simple coincidencia?
¿O alguien calculó con precisión cada vulnerabilidad de Nancy? Depende de un marcapasos medicación cardíaca diaria y tiene una movilidad sumamente reducida. El sheriff afirmó que ella no podía caminar ni 50 yardas. Además, sus audífonos se los retira sin falta cada noche. Una vez que se los quita, queda sumida en un silencio absoluto. Curiosamente, los mensajes de rescate posteriores hacían referencia a su medicación. Quienes manejaban ese nivel de detalle médico formaban parte del círculo más íntimo de su vida. Ahora crucemos simultáneamente las tres categorías que planteó Roger para entender el panorama: el sistema de seguridad, su agenda personal y sus vulnerabilidades físicas. Pregúntense quién manejaba esos tres factores a las 9:50 de la noche del 31 de enero. Solo una persona llevó a Nancy a casa. Hubo una sola persona que observó cómo se cerraba el portón del garaje. Alguien sabía que ella estaba sola porque Annie seguía en la otra casa. Alguien tuvo acceso al sistema de cámaras por 20 años. Esa misma persona conocía su medicación y sabía perfectamente que los audífonos se guardaban al caer la noche. Una persona tenía la certeza de que nadie pasaría a verla sino hasta el mediodía siguiente. No estoy lanzando una acusación directa, y Rogers tampoco se atrevió a señalar a esa persona, pero el esquema revela una posición de conocimiento privilegiada y un nombre resalta constantemente en el centro de todas las sospechas. Todos saben de quién se habla. No hace falta pronunciar ese nombre aquí. Lo que sí corresponde es exponer la perturbadora secuencia de lo que ocurrió después, porque en la evidencia posterior al 1 de febrero es donde el caso deja de ser una coincidencia. Analicemos la medicina. Este detalle en particular no ha sido escrutado con la profundidad psicológica que realmente merece. La dosis nocturna de Nancy debía ser ingerida alrededor de las 10 de la noche. La dejaron en casa entre las 9:48 y las 9:50, apenas unos minutos antes. Al día siguiente, ambas dosis, tanto la de la noche como la de la mañana, seguían intactas sobre la encimera de la cocina. Una mujer de 84 años, con una afección cardíaca severa y delicada, a quien el propio sheriff describió como alguien de mente muy lúcida, llega a su hogar y jamás toma sus pastillas vitales. Existen 4 explicaciones. Lo olvidó. Es posible, pero improbable para alguien que siguió esa rutina rigurosamente por años. Se fue directamente a la cama sin pasar por la cocina. Podría ser, pero implicaría que rompió su hábito médico justo la noche en que todo cambiaría para siempre. O algo la interrumpió antes de llegar a la encimera, o tal vez ella nunca llegó a poner un pie allí. Esa cuarta posibilidad es la más inquietante. Retomemos la pregunta que abrió este análisis. No existe ni una sola grabación de cámara que muestre a Nancy cruzando el umbral de la puerta del garaje. Ningún vecino fue testigo de su ingreso a la propiedad aquella noche. El único ser humano que confirma que ella logró entrar a la casa es Tommaso. Si Nancy jamás entró a esa vivienda, el misterio de las medicinas se resuelve solo. Ella no olvidó su dosis. Es que simplemente nunca estuvo en la cocina para poder tomarla. Esas pastillas sobre la mesa no prueban lo que pasó adentro, sino que sugieren que ella nunca cruzó esa puerta. Y si aceptamos esa inquietante premisa como una verdad absoluta, entonces la sangre en el porche, la cámara desactivada y los 41 minutos perdidos, todo pudo ser un montaje. Una escenografía macabra, montada horas después de que Nancy ya no estuviera en ese lugar. Todo diseñado para fijar una cronología a la 1:47 de la mañana, cuando el horror real pudo comenzar a las 9:50 de la noche dentro de un auto en un trayecto de 10 minutos que solo el conductor puede relatar. Deseo que procesen esa información con calma, pues los fármacos representan la evidencia material que vincula la interrogante inicial con el resto de esta compleja trama criminal. O Nancy olvidó ingerir sus dosis, o jamás estuvo en esa casa para poder tomarlas. ¿Qué les dice su instinto investigativo? Compartan su perspectiva en los comentarios. Este detalle
es el eje central sobre el cual gira toda la investigación. A continuación, se reconstruye la cronología que nadie ha logrado unificar hasta este momento. Porque cuando se analizan estos sucesos de manera secuencial, el patrón resultante es prácticamente imposible de justificar como una mera coincidencia. Mayo de 2025, Tommaso firma un poder notarial permanente, otorgándole a Annie el control total de sus finanzas y propiedades. 8 meses antes del rapto, en diciembre de 2025, el perro de Nancy fallece. Un pequeño terrier negro. Se trataba del último sistema de alarma natural que resguardaba la vivienda. El comandante retirado de las Fuerzas Especiales, Bob Keary, afirmó que ese animal pudo haber evitado el secuestro. Habría alertado con sus ladridos apenas alguien pisara el pórtico, despertando a todo el vecindario de inmediato. El 11 de enero es una fecha clave para el sheriff. Ese día, un vecino reporta el avistamiento de un sujeto desconocido. En el comunicado de esta semana, la propia familia Guthrie solicitó específicamente información a la comunidad sobre la noche del 11 de enero. El Buró Federal de Investigaciones confirmó que el sospechoso enmascarado merodeó el pórtico de Nancy en esa fecha, sin llevar mochila ni armas a la vista. Fue una misión de reconocimiento, un ensayo previo. El 23 de enero, alguien camina de espaldas frente a una cámara de seguridad a 10 kilómetros de la residencia de Nancy. Estaban poniendo a prueba las debilidades y los puntos ciegos del sistema de vigilancia. Al escuchar el ladrido de un perro, el sujeto huye pero mantiene su posición de espaldas, reprimiendo el instinto de voltear. Ese nivel de disciplina no es producto de una acción improvisada. El 24 de enero, las autoridades solicitan las grabaciones correspondientes a esta fecha adicional. Un día después de las pruebas, el 31 de enero, Tommaso lleva a Nancy a casa a las 9:50 de la noche. Es el último rastro confirmado. 1 de febrero, 1:47 de la madrugada, la cámara se apaga. 2:28, el marcapasos deja de emitir señal. Nancy desaparece. El perro fue eliminado en diciembre. El ensayo del 11 de enero. El test de cámaras. El 23 de enero, más vigilancia. El 24 el objetivo es llevado a su domicilio. 31 de enero la ejecución. 1 de febrero, cada paso desmantela una capa de seguridad. Cada fase requería la certeza absoluta de que el movimiento previo había sido un éxito rotundo. Y cada etapa fue posible porque alguien conocía la siguiente barrera y exactamente cómo vulnerarla. Ese alguien debía estar al tanto de que el canino ya no estaba presente para alertar. Sabía que las cámaras tenían puntos débiles y que los audífonos para sordera se retiraban antes de dormir. Conocía el horario estricto de la medicación y los pormenores del fin de semana olímpico. La misma incógnita se repite. ¿Quién poseía toda esa información de manera simultánea? Y la conclusión siempre apunta en la misma dirección. Además, está la forma en que el sospechoso se desplazó por el pórtico de Nancy. Los analistas de lenguaje corporal, que examinaron el video del timbre, emplearon un término muy inquietante. Lo denominaron conducta de propiedad o sentido de pertenencia. El hombre en el porche no buscaba la cámara, no exploraba el entorno, ni mostraba asomo de duda. Caminó directamente hacia el timbre inteligente y golpeó el ente 2 veces con los dedos. Fue algo casual, rítmico, como quien palpa un mueble conocido al pasar frente a él cada mañana de camino a la puerta principal. Ese gesto, ese doble toque, es lo que más me ha perturbado de este caso, porque no parece una acción ensayada. No es algo que se aprenda mediante instrucciones externas o una simple descripción del lugar. Es una respuesta física automática de alguien que ha transitado ese espacio cientos de veces en el pasado. La mano busca el lente con la misma inercia con la que uno tantea el interruptor de luz en su propio pasillo a las 2 de la mañana. Es un movimiento que se ejecuta sin necesidad de pensar. Es algo instintivo tras 20 años de cenas cada viernes. 2 décadas cruzando ese portón frente a la cámara subiendo al porche
y entrando. Esas repeticiones constantes terminan grabándose en el propio cuerpo. Se vuelven actos mecánicos bajo una presión que la conciencia no domina. Quizás no era Tommaso. Puede que la estatura registrada no coincida con la suya, pero quien estuvo allí se movía con una soltura que requiere años de presencia. Y si ese sujeto recibió instrucciones de alguien que sí posee esa experiencia, alguien capaz de detallar la ubicación de cámaras y del portón, describiendo el porche con una precisión que permitiera a un extraño replicar su propiedad. Entonces, el autor intelectual le entregó al ejecutor mucho más que un simple plano. Le proporcionó un ensayo tan minucioso que su cuerpo se movía como si perteneciera allí. Ese nivel de detalle exige a alguien que recorra la casa de Nancy sin ver. Un individuo que conociera cada escalón, cada superficie y cada ángulo posible. Por eso quiero que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas en el mundo conocen así la residencia de Nancy Guthrie? El número es ínfimo. Y una de ellas la llevó a casa aquella noche. Hablemos del auto otra vez. Pocos comprenden la evidencia que realmente oculta un vehículo. Y cuando logren entenderlo, esos 50 días de retención cobrarán un sentido nuevo. Los autos son computadoras rodantes. Registran el historial del posicionamiento global y cada ubicación visitada con su cronología. Almacenan registros de conexión inalámbrica de cada dispositivo vinculado, guardando datos sobre cada teléfono emparejado. También registran la apertura de las puertas. ¿Cuándo se abrió la puerta del conductor? ¿Cuántas veces ocurrió exactamente? Ciertos modelos graban velocidad frenados y rutas seguidas como una operación estándar. El Honda CR-V azul de Tommaso es un modelo moderno. Si guarda datos de ubicación, los investigadores ya conocen cada sitio visitado en enero, cada parada realizada, cada trayecto y cada marca de tiempo registrada. Si el auto fue de casa de Tommaso, a la de Nancy el 31 se confirma. Pero si regresó allí más tarde, o fue a un lugar nunca antes mencionado, o si realizó paradas imprevistas que Tommaso omitió el Buró Federal, ya tiene esa información. Y esto es lo que resulta verdaderamente crucial. Si el rastreo marca su llegada a las 9:48, su relato coincide. Una breve parada de solo 4 minutos. Dejarla en el garaje y marcharse. Pero si el satélite marca 20 o 30 minutos, o si el vehículo se desvió a otro sitio antes de volver con Annie, entonces la versión de Tommaso no encaja con la evidencia digital del automóvil. A eso se refieren las filtraciones cuando dicen que los hallazgos desafían la cronología establecida. El automóvil es el único que conoce la verdad absoluta. Las máquinas no mienten ni contratan abogados para su defensa. No guardan silencio por 4 semanas. Registran cada ruta y cada minuto transcurrido. Y los federales han tenido 50 días para leerlo. Retomemos la pregunta inicial. ¿Y si Nancy realmente nunca logró entrar a su propia casa? Si el posicionamiento global revela una parada no reportada entre ambas residencias, o más allá de su hogar en el desierto, al sur de Tucson, entonces la respuesta definitiva descansa ahora mismo en un servidor del gobierno federal. ¿Qué creen que hallaron dentro de aquel vehículo? El Buró Federal de Investigaciones lo ha custodiado 50 días y aún se niegan a entregarlo. Es justo en este punto donde la investigación se bifurca hacia 2 sujetos distintos. La razón es que Tommaso Cion simplemente no encaja con la fisonomía del hombre avistado en el pórtico. El informe oficial mencionaba una estatura de 5 pies con 9 o 10 pulgadas. Se estima que Tommaso es considerablemente más alto, aunque su medida exacta jamás ha sido corroborada de forma oficial. Además, cuando permaneció junto a Savannah durante el memorial, no se imponía sobre ella. Estaba a su misma altura. No obstante, aunque la diferencia de estatura lo descarte como el hombre de la entrada, eso no lo desvincula del crimen, pues se recuperaron 2 perfiles genéticos diferentes en 2 ubicaciones totalmente distintas. Este no fue el acto solitario de un criminal, fue un trabajo coordinado, y la pieza que resuelve el enigma de la altura ha posado junto a Tommaso en las fotos de la banda por 19 años.
Dominic Evans, baterista del grupo, desde el año 2007, mide cerca de 5 pies con 9 pulgadas. Posee una complexión media bigote oscuro y perilla, coincidiendo plenamente con la descripción de las autoridades. Presenta una marca en la muñeca idéntica a la que el analista Jim Clemente detectó en los videos del timbre. Cuenta con 4 condenas por delitos graves en el condado de Pima: allanamiento, robo, hurto y malversación de fondos. Reside actualmente en Tucson y se le vincula a una propiedad en Río Rico, 60 millas al sur, cerca de la frontera mexicana. El allanamiento implica una entrada ilegal. El robo conlleva el uso de la fuerza contra una persona. Esas son precisamente las habilidades desplegadas en casa de Nancy el 1 de febrero. Su disco debut se titulaba Vida, Amor, Amor, Asesinato. El alguacil sometió a Evans a un interrogatorio que duró 40 minutos. Tras ese encuentro, jamás volvieron a ponerse en contacto con él. Las autoridades exoneraron a toda la familia, incluyendo hermanos y cónyuges. Pero Evans no es un hermano, no es un esposo. Es un compañero de banda que nunca ha sido declarado libre de sospecha públicamente. Si Tommaso es el cerebro, aquel que conocía los ángulos de las cámaras, las rutinas, las vulnerabilidades y el diseño del lugar, entonces Evans es el perfil que encaja como el ejecutor operativo. Uno posee la información privilegiada y el otro tiene los antecedentes. Se conocen íntimamente desde hace 19 años. Un baterista que lleva casi 2 décadas descifrando el lenguaje corporal de su bajista no necesita recibir instrucciones por escrito. Poco después del secuestro, Evans le envió un mensaje privado a Tommaso por Instagram ofreciéndole su apoyo. Eso representa, o bien a un amigo solidario en medio de una crisis, o el primer contacto tras la operación, un reporte de estado camuflado de empatía. La pregunta es cuál de las dos opciones les parece la más probable, porque esa respuesta es mucho más crucial de lo que la mayoría imagina. Pasemos al rescate, pues la cifra exigida revela un detalle que nadie ha logrado analizar con el rigor necesario. $6 millones, ni 5, ni 10, ni 50. Un extraño que extorsiona a la familia de una celebridad suele elegir un número redondo y exagerado: 50 o 100 millones. Los desconocidos fantasean a lo grande porque ignoran la realidad financiera de su objetivo. Pero 6 millones es una cifra quirúrgica. Un mensaje implícito que revela un conocimiento exacto de los ingresos de Savannah. Alguien que conoce la liquidez real de la familia y distingue entre el patrimonio neto y el efectivo disponible. Semejante precisión solo puede venir de alguien que se ha sentado a compartir su mesa, de alguien que ha escuchado conversaciones íntimas sobre dinero durante los últimos 20 años, alguien que conoce los pormenores de sus finanzas desde adentro. Además, la billetera de Bitcoin creada para el pago ha estado inactiva desde su origen, pese al cebo enviado por el Buró Federal de Investigaciones. Actividad nula. Absolutamente nadie intentó tocar esos fondos. Si esto fuera por ambición, habrían reclamado el botín. El silencio de esa cuenta sugiere que el rescate jamás fue el objetivo real. Fue simplemente una puesta en escena, una maniobra de distracción diseñada para desviar a los investigadores hacia móviles financieros, mientras el verdadero motivo aguardaba a 4 millas. Y luego surge ese inquietante mensaje de rescate enviado directamente al móvil de Tommaso. No fue a Savannah ni al FBI, sino exclusivamente a Tommaso, un individuo llamado Derek Kalla, quien se presenta como un mutilador secreto en la misma escena musical subterránea de Tucson. Envió un texto preguntando por Bitcoin. Las autoridades, sin embargo, lo descartaron como un simple engaño. Pero Kalla no eligió el número de Tommaso al azar en un directorio. Ambos frecuentaban los mismos círculos y los mismos escenarios nocturnos. Se trata del mismo entorno del que Tommaso y Evans han formado parte durante 19 años ininterrumpidos. ¿Cuántas personas en ese círculo
tenían acceso real a información privada sobre Nancy, su domicilio, su rutina diaria o su famosa hija. En una comunidad musical de apenas 200 o 300 personas, la información fluye sin necesidad de preguntas directas. Ahora bien, porque un análisis riguroso exige también contemplar las contradicciones, la familia entera superó las pruebas del polígrafo absolutamente todos. Savannah, Annie Tomaso y Cameron salieron limpios. Chad Ice, antiguo líder de los SWAT, calificó este hecho como algo sumamente significativo, aunque no debemos olvidar que Chris Watts también aprobó el polígrafo antes de confesar que asesinó a su esposa embarazada y a sus 2 hijas. El polígrafo detecta niveles de estrés, no la verdad absoluta de los hechos. Se reporta que Savannah Guthrie está furiosa ante cualquier insinuación que vincule directamente a Tomaso con lo ocurrido. Ella misma le aseguró a Megyn Kelly que no sospecha en absoluto de su cuñado. Esa es la convicción real de un familiar. Tomaso cooperó desde el inicio, abriendo las puertas de su propia casa. Consintió los registros y permitió que confiscaran su vehículo. Esa suele ser la conducta típica de una persona inocente. No obstante, también es el comportamiento de alguien que tiene la plena confianza de que las pruebas jamás lo señalarán. La cooperación no siempre es sinónimo de inocencia. Es un patrón de conducta que pueden mostrar tanto los inocentes como aquellos que están meticulosamente preparados para el escrutinio. Robin Drake, ex agente del FBI, y predijo que la captura final sería bastante decepcionante y poco espectacular. No una conspiración familiar compleja, sino simplemente una persona común en la que nadie se ha detenido a investigar. Si Drake tiene razón, cada palabra en este análisis perdería totalmente su relevancia. Podría ser que Evans no tuviera nada que ver y que sus antecedentes fueran solo un error del pasado sin conexión alguna. Quizás el parecido físico sea una mera coincidencia y el verdadero captor sea alguien cuyo nombre todavía no ha salido a la luz. El mapa que los indicios trazan habla por sí solo. La conclusión final les pertenece únicamente a ustedes. Pero los dejo con estas piezas que encajan de forma sombría. Un exagente especial afirmó que un crimen de esta naturaleza requería a alguien de adentro. 3 pilares de conocimiento específico, el sistema de seguridad, los horarios y las vulnerabilidades del lugar, todo converge en una sola persona a las 9:50 de la noche del 31 de enero. El auto de ese sujeto lleva desmantelado más de 50 días. Los agentes federales visitaron su hogar 5 veces con bolsas de evidencia e incluso inspeccionaron su fosa séptica. Sus cámaras fueron retiradas del lugar. Curiosamente, firmó un poder legal 8 meses antes de que se produjera el secuestro. No dijo una sola palabra durante un mes entero, mientras el resto de la familia suplicaba por ayuda desesperadamente. Su amigo más cercano, desde hace 19 años, encaja con la descripción del sospechoso y tiene 4 condenas graves, incluyendo robo. El título de su álbum musical es Vida, Amor, Amor, Asesinato. A ese amigo lo interrogaron apenas 40 minutos y nunca más volvieron a contactarlo para profundizar. Lo cierto es que ese amigo jamás fue descartado oficialmente por los investigadores. Los medicamentos estaban intactos, los audífonos fuera, y la cámara de vigilancia no grabó absolutamente nada. El portón principal no fue forzado, y nadie notó la ausencia durante 14 agónicas horas. El rescate exigía exactamente $6 millones, una cifra que solo alguien con acceso a conversaciones privadas conocería. Y el sheriff, cuando se le preguntó directamente sobre estas sospechas, prefirió guardar un silencio que no desmiente nada. Mencionó que toda conspiración tiene un punto de quiebre, ese momento en que alguien se da cuenta de que el otro lo sacrificaría para sobrevivir. Con $1.200.000 en efectivo de origen anónimo, la confianza es hoy el bien más frágil en todo Arizona. Sin importar el vínculo que mantuviera a estos 2 sujetos unidos, 19 años de escenarios compartidos, música y silencios fueron forjados solo para el ensayo.
Jamás se diseñaron para soportar una realidad como esta. Y el peso de lo sucedido a la 1:47 de la madrugada, aquel 1 de febrero, es insoportable. El ADN se procesa, la genealogía se rastrea y las torres de telefonía están siendo mapeadas. Contar con dos perfiles distintos representa dos oportunidades claras de hallar la verdad. La probabilidad de no encontrar parientes en registros genealógicos se desvanece con cada muestra mundial. Alguien en Tucson tiene la respuesta. Un vecino que observó algo fuera de lugar, un amigo que escuchó un secreto, o alguien del entorno musical que notó una charla incoherente, una transacción nocturna sospechosa o un giro repentino en su conducta habitual. Esa persona está observando esto ahora mismo. Marque el 1-800 y contacte al FBI. Visite tips.fbi.gov o llame al 52-035-149-088. Recompensas de hasta $2 millones. El reporte oficial indica una dirección, pero las pruebas apuntan hacia otra. Ese vehículo desarmado hace 50 días hablará pronto. Son computadoras móviles. Resguardan historiales detallados de ubicación satelital, bitácoras de conexiones Bluetooth, registros de apertura de puertas y estadísticas de velocidad. Todo lo que ese auto presenció el FBI ya lo tiene registrado. Quien conducía pierde el tiempo para decidir si confiesa o permite que el sistema hable por él. Reflexionen en los comentarios. ¿Confían en el reporte oficial o en el peso de la evidencia física? ¿A quién le cree usted? Porque este caso está por estallar. Denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse el próximo caso. La verdad de Nancy Guthrie aún no ha dicho su última palabra.